Li- Licenciado, disculpe, solo sería, no sé si desea. Ya logramos, pues. Voy a comenzar la grabación, como les estaba comentando. Pues ahorita vamos a observar donde nos habíamos quedado la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos hablando precisamente de la población y muestra. Entonces, como les había comentado, aquí vamos a tener para hacer estudios investigativos. Recuérdense que el nombre del curso es Estadística Aplicada en la Educación. Y cuando hablamos de aplicar la educación, estaríamos hablando de estudios que se puedan tener acerca de educación o cómo poder llevar registros de algún tipo para que se pueda hacer tener un resultado ya específico de lo que estamos estudiando. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pudieran apagar, les agradecería. Continuando, pues, ¿qué es una población? La población es un conjunto de características, o podemos decir que es el conjunto completo de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características en común que sean observables. En este caso, nosotros podemos tener ejemplos de cuando hablamos de habitantes de un país, cuando nos referimos al total de habitantes, ahí estaríamos hablando de la población completa. Por ejemplo, en una investigación que nosotros queremos hablar acerca del departamento de San Marcos, tendríamos que tomar en cuenta a todos los habitantes de San Marcos porque esa sería nuestra población. Entonces, hay un micrófono abierto, por favor les pediría siempre apagarlo. Entonces, la población, vuelvo a señalar, se usa para denotar el conjunto de los elementos del cual se va a estudiar específicamente. Entonces, si nosotros vamos a estudiar precisamente en cualquier estudio, por ejemplo, en lo del grado que estamos dando clases, pues ahí haríamos nuestra investigación. La investigación la población va a ser determinada por los objetos que nosotros vayamos a denotar. Ahora, cuando en una población, solo déjenme hacer un círculo aquí, permita. Vamos a ver. Si de una población yo necesito que ese estudio que se esté haciendo, como son muchos, entonces tener una muestra, entonces yo lo voy a sacar de ese conjunto poblacional. Y a ese conjunto poblacional es al que nosotros vamos a llamar muestra. Entonces esta sería nuestra población. Y esa sería, solo permítanme un momentito, que están accesando todavía. Esta sería la población y esta sería la muestra. Entonces, cuando nosotros nos referimos de muestra, es un conjunto de medidas o el recuento de una parte de los elementos pertenecientes a la población. Es un subconjunto que puede ser sacado de una población. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en año electoral, obviamente la mayoría de los datos en algunas empresas, de algunas prensas o algunos periódicos son a disposiciones de lo que se puedan colocar del partido al que ellos apoyen. Entonces, pero para hacer una encuesta transparente, lo que se tendría que hacer es tomar en cuenta a ciertos grupos que no estén relacionados con lo mismo. Por ejemplo, yo les puedo decir, la mayoría de mis amistades se ven influenciadas por lo que yo digo
o se ven influenciadas por lo que otros dicen, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer una encuesta con mis amigos, va a ser muy favorable que la respuesta sea común a la que yo tengo. A diferencia de que yo vaya a tomar sectores por aparte una cantidad y que sea arbitraria, ahí sí voy a tener una encuesta más enfocada. Entonces, por ejemplo, si de una población nosotros tenemos a 18 millones, tendríamos que sacar muestras estratificadas para poder tener resultados un poco más representativos de lo que nosotros podemos tener. Entonces, de esa población, nosotros vamos a sacar una muestra, la cual vamos a observar el comportamiento del estudio que nosotros vamos a tener. Entonces, la mayoría de periódicos de Guatemala tendría que hacer esto para tener resultados. Ahora, ¿qué pasa cuando los mismos partidos hacen los resultados? Si ustedes se han dado cuenta, cuando los mismos partidos políticos hacen sus encuestas, el primer lugar o están muy cercanos al primer lugar van a quedar ellos, y es por obvias razones. Pueden manipular un resultado porque ustedes sabrán de que en Guatemala nosotros nos quedamos entre el primero y segundo lugar. O sea, si nosotros votamos por ¿cómo se llama? Por el último lugar en las encuestas, muchos llamarían a ese voto como un voto perdido. Y es por eso que muchos guatemaltecos se van a través de las encuestas que se presentan tanto en los medios de comunicación, y es así como ellos obtienen sus resultados. Pero vuelvo a repetir, esto tiene que ser algo arbitrario, no solamente centrarse en las diferentes situaciones. Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de muestra. Vamos a tener la muestra que es sacada al azar. Que estas muestras que voy a señalar serían muestras probabilísticas, que las voy a apuntar aquí. Probabilísticas. Ahora, cuando las muestras son sacadas al azar, aquí el muestreo va a ser aleatorio, y sí, y se va a poder ver los elementos que están en la población de la misma posibilidad de ser incluidos en la muestra. La elección de las personas o de los individuos se puede hacer por un sorteo o utilizando una tabla de números aleatorios. Este método nos ayuda y es importante para tomar una idea general de lo que podría suceder en una población. Entonces, esta sería la primera muestra probabilística. La segunda muestra probabilística se le llama muestra estratificada. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto de estratificada. Y cuando hablamos de una muestra estratificada, también estamos hablando de un muestreo que es aleatorio. Solo que en este caso sería un muestreo aleatorio estratificado. Y aquí nosotros podríamos decir que es donde la población se divide por estratos. O sea que se van formando grupos de tal manera que el elemento que tengan sea una característica que permita a pertenecer al mismo. Este proceso se realiza cuando la población es heterogénea, presentando una gran variabilidad, y después de esto se hace mediante una selección que va a ser aleatoria en cada grupo y se conformará una nueva muestra. Es como lo que les estoy señalando de Guatemala. En Guatemala nosotros tenemos departamentos. En estos departamentos se podría decir que estos departamentos son los estratos o son los grupos. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, si yo quiero hacer una encuesta a toda la población guatemalteca, tendría que seleccionar por medio de grupos, tendría que seleccionar estas muestras que sean aleatorias para que no se inclinen o no sean sesgadas por un favoritismo.
Obviamente, pues ustedes sabrán de que en diferentes lados se va a tener una idea común, por eso es de que se tiene que hacer de una forma aleatoria para que el sesgo no sea tan fuerte, sino que se pueda ver más acerca de la realidad. La tercera muestra probabilística se le llama muestra sistemática. Y aquí el muestreo sistemático lo utiliza la mayoría de veces los que son contadores o auditores. Y aquí esto sí sirve para revisar sumas, cuentas. Por ejemplo, es cuando llegan a auditar a una empresa que tenga varias sucursales, llegan a, ¿cómo se llama?, a auditar acerca de las cuentas que tienen, las sumas que han hecho, si es consistente en determinar un resultado o se tenga una idea específica. Pero vuelvo a repetir, esto es específicamente cuando no, cuando es un contador, un auditor que va a hacer su estudio. Y por último están las muestras no probabilísticas. Ahorita vamos a ver cuáles son las no probabilísticas. Ahora, las muestras no probabilísticas corresponde a una selección que se tenga de elementos o individuos según el criterio del investigador. O sea, en este caso, puede ser más a conveniencia de lo que el investigador desea hacer, por lo que no se puede determinar la validez ni la confianza que merecen dichos resultados. Y esto es muy importante porque, como les vuelvo a señalar, si nosotros vamos a tener ya algo que vamos a tener sesgado, entonces no se puede determinar directamente una validez y la confianza de los resultados que se vayan a obtener. Entonces, si yo voy a hacer, ¿cómo se llama?, un estudio con mis amistades o con mis alumnos, precisamente, los conocimientos van a ser muy sesgados. Entonces, a los fines que yo voy buscando. Es por eso que nosotros tenemos que ir viendo diferentes situaciones. Vamos a ver. ¿Cuáles son las características de una muestra? Bueno, vamos a poner aquí las características. Permítame un momentito. Ahí estamos. Entonces, las características de una muestra van a seguir las siguientes. Primero, que sea representativa. Aquí estaríamos señalando que esta tendría que ser sacada por distintos grupos o clases en la que se divide la población donde vamos a hacer la investigación. Y estos puedan representar a todos ellos. Eso significa la primera característica representativa, que tiene que ser a distintos grupos o clases donde vamos a dividir la población para que representen a toda la población. Por ejemplo, en Guatemala nosotros tenemos diferentes grupos étnicos. Entonces, estos grupos tendrían que estar incluidos en la mayoría de encuestas que se podrían hacer a nivel nacional. Entonces, eso sería algo representativo porque representa al grupo de los mayas, representa a los grupos de los xincas, representa a los grupos de los ladinos y así sucesivamente. Ahora, otra característica que tiene que tener la muestra es el tamaño idóneo. O sea, en este caso, a lo que se está refiriendo es que sea representativo o que sea proporcional al tamaño de la población. El porcentaje se puede hacer por medio de cálculos
que va a determinar en este caso el investigador. Por ejemplo, si yo estoy hablando de 18 millones de personas, más de 18 millones de personas que hay en Guatemala, y yo quiero hacer una encuesta a 5 personas, esto no va a ser no va a ser algo muy representativo, no me va a poder dar resultados a lo que yo estoy buscando. Es por eso que el tamaño tiene que ser idóneo, y eso es más que todo por la proporcionalidad que nosotros vamos a tener de la población. Y el inciso C es que intervenga al azar. Entonces, que no sea directamente que se tenga un sesgo, porque así no se tiene un resultado que no va a ser representativo. Todas las pruebas deben de tener la misma oportunidad de ser sacadas. Entonces, al seleccionar las pruebas, se va a poder formar una muestra más representativa. Entonces, aquí vamos a tener que sacar estas situaciones para poder tener una situación importante. Por ejemplo, en el caso de la mayoría de personas que se tomaron en Estados Unidos, yo les estaba comentando esto la semana pasada, del 100% de las personas que habían muerto por COVID, el 98% fueron muertos porque no fueron vacunados y el 2% que murió eran vacunados. Entonces, en este caso, si yo lo hubiera hecho solamente de un hospital o de una región, no sería algo tan representativo. En este caso, se tendrían que tomar la mayoría, o en este caso, hablando, o para tener algo más representativo, sería de tomar en cuenta los hospitales, tanto públicos como privados, para poder tener algo y poder aseverar alguna conclusión. Entonces, eso es muy importante para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Ahora, vamos a hablar acerca de otro concepto que es importante para lo que nosotros vamos a mencionar en este caso, acerca de las variables. Entre las variables vamos a encontrar diferentes situaciones cuando nosotros vamos a hacer un estudio. La característica que pueden tener diferentes valores en los distintos elementos van a tener una calificación, ya sea cualitativa o cuantitativa. Entonces, las variables se van a distribuir de esa manera también, que van a ser cualitativa y también van a ser cuantitativas. Entonces, miremos en este caso cuando nos referimos hacia este aspecto. Vamos a tomar en cuenta estas dos situaciones, las variables cualitativas y las cuantitativas. En este caso, cuando hablamos de cualitativa, estaríamos hablando de atributos. En este caso, esta variable se clasifica o se va a describir un elemento de una población y cuyo valor posible son las cualidades o los atributos. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hablamos de cualitativa, estaríamos hablando precisamente, por ejemplo, de la estatura de una persona, que puede ser baja, mediana o alta, el sexo de una persona, que puede ser masculino o femenino, ahora ya se le agrega sin definir, ya le agregaron a algunos lados, y también puede ser la residencia, el color de los ojos, etcétera. O sea, hablamos de atributos que pueda tener una persona. Ahora, en el caso de cuantitativa, o en este caso estaríamos refiriéndonos de la parte numérica. Y en este caso es la variable que cuantifica, y a la hora que estamos hablando de cuantificar, vamos a mencionar de la relación que tiene con la parte numérica.
pero es la variable que cuantifica un elemento de una población. Y en este caso, estos valores pueden tomar una expresión numérica. Por ejemplo, el precio de un producto, el salario, las notas obtenidas de un curso específico, etcétera. O sea, hay bastantes formas en que nosotros vamos a poder tener este tipo de variables. Ahora, en el caso de las variables, que en este caso que estamos hablando de las cuantitativas, vamos a señalar dos opciones que pueden ser las cuantitativas. Las opciones va a ser que sean continuas o que sean discretas. Vamos a, solo déjenme mover porque se separan mucho estas palabras. Que sea continua o que sean discretas. Cuando hablamos de continua, aquí se dan valores numéricos que forman a la variable de un intervalo que sea infinito. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos de la continua. Aquí podríamos decir, se necesita, por ejemplo, contratar a una persona para trabajar como guardián. Un requisito podría ser que tenga una estatura mínima de 1,65. Entonces, ¿cuántas personas podrían haber? Hay bastantes números. No se puede cuantificar cuántas personas hay, pero sí estamos señalando aquí específicamente que se necesita a una persona para trabajar como guardián. Puede ser, por ejemplo, una persona que sea mayor, que su altura máxima sea de 1,70 metros, o puede ser que sea de intervalos, que esté entre 1,65 y 1,70. O sea, aquí hay una infinidad de valores que podemos tener, porque puede ser inclusive 1,65, 1,66, inclusive puede ser 1,65.1, o sea, no se va a poder tomar en cuenta esto. Por ejemplo, otro ejemplo que podríamos tener en la cuantitativa continua podría ser el volumen de un cilindro, la velocidad de un caballo pura sangre, el tiempo. O sea, en este caso son expresiones que no se pueden cuantificar. Ahora, en el caso de las discretas, en el caso de las discretas, son variables cuyos valores numéricos se pueden contar, o en este caso los podemos llamar como finitos en cualquiera de los intervalos. Por ejemplo, el número de hijos que puede tener una persona, el número de X persona que puede tener, que pueden morir al accidentarse en un bus que lleva 45 personas. Esto sí se puede cuantificar. Entonces, a eso es lo que se habla acerca de la variable continua y la variable discreta. No sé si hay alguna duda, pueden hacerlo en este momento. ¿No? ¿No hay dudas? Lick, yo me quedé con una duda sobre las continuas, no entendí muy bien. Mire, pues la diferencia entre la continua y la discreta es que la continua no se va a poder cuantificar y la discreta sí se va a poder cuantificar. O sea, en este caso, no, cuando hablamos de continua, estamos hablando de intervalos que no vamos a poder tener un alcance finito, sino van a ser infinitos los de la continua. Por eso les decía, si yo quiero, si yo solicito en la prensa, necesito un guardián que mida más de 1,65, yo sé que van a llegar más, un montón de personas, porque hay varias personas que tienen estaturas mayores a 1,65. O puede ser de que yo diga, necesito un guardián que tenga una estatura máxima de 1,70, entonces hay otro grupo que no se puede contabilizar, o sea, que en este caso serían infinitos números. Al menos que en este caso, obviamente, se haga referencia acerca de un país, de un departamento, que ahí sí es contabilizado, ¿verdad? Ahora, en el caso de las discretas, estaríamos hablando de cantidades que sí se pueden cuantificar. Por ejemplo, si yo pregunto el número
hijos que tiene una pareja, esas sí se pueden cuantificar. Inclusive en los departamentos como el mío, que es de San Marcos, hay familias muy numerosas. Mi mamá me comentaba de que hay familias hasta de 32 hijos, ¿verdad? Entonces, son familias muy numerosas, pero sí se pueden cuantificar. No sé si clarifiqué su duda. Sí, Lick, gracias, muy amable. Muy bien. Licenciado, una pregunta. Sí. Cuando hablamos de las variables cualitativas, usted nos dijo que eran las cualidades, los atributos, y en la cuantitativa, la parte numérica. Entonces, si colocamos la edad, ¿sería cualitativa o cuantitativa? Ah, muy bien. Es que en este caso sería dependiendo, porque si yo estoy hablando de la edad que pueda ser considerado como joven, como niño, como joven, como adulto o anciano, ahí estaría hablándolo como cualitativo. Pero si estoy hablando de edad temporal, estaría hablando de cuantitativa. Muchas gracias, licenciado. Lo mismo se refería cuando decía de estatura, ¿verdad? Entonces, Sí, estatura, estamos por eso hablando alto, bajo. exactamente. Ahí era lo que le estaba comentando, que aquí estaríamos refiriéndonos si es, puede ser baja, mediana o alto, ¿verdad? A eso es lo que nos referíamos con la cualitativa. No sé si clarifiqué. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿O continúo? Bueno. Otra cosa que nosotros podemos señalar acá es que hay variables, que estas variables son muy importantes señalarlas, que son las variables dependientes e independientes. Bueno, en el caso de aquí, pues es muy importante tomarlo en cuenta en el momento en que nosotros hacemos una investigación. Tendríamos que tomar en cuenta las variables que nosotros tenemos en una investigación específica. Entonces, por ejemplo, miremos acá. Vamos a ver las que escribimos la semana pasada. Vamos a ver, por aquí creo que están así. Los problemas que se habían señalado es la carencia de recursos tecnológicos. En este problema pueden haber varias variables que podríamos tomar en cuenta. Por ejemplo, en este caso, si el instituto puede ser público, puede ser privado. Si es público, por ejemplo, podría haber una investigación que nosotros podríamos tener acá es cuánto apoyo ha recibido del gobierno, del Ministerio de Educación. Podemos colocar diferentes variables y a través de esas variables que nosotros vamos colocando, nosotros podemos ir escribiendo nuestro título. Aquí en la falta de laboratorios de ciencias en los centros educativos, fíjense que dentro de 10 minutos se va a cortar, pero nos volvemos a reunir hoy. La falta de laboratorios en ciencias en los centros, podemos escribir varias variables que pueden salir de ahí. Y esas variables nos pueden ir construyendo nuestro nuevo título de investigación. O sea, aparte de las citaciones, pueden surgir un montón de variables que nosotros teníamos. Por ejemplo, quiero poner un problema de investigación y vamos a colocar qué variables se pueden tener acá. La relación del aprendizaje y la vida laboral. Bueno, estamos hablando de estudiantes.
¿cuáles podrían ser variables que nosotros podríamos ver en este problema? Quisiera escucharlos. ¿Qué tanto estrés se podría manejar en la vida laboral? Estrés. Tiempo, Lick, ¿Perdón? el tiempo disponible. La profesión. El tiempo disponible. ¿El tiempo disponible para qué? Para cada una de las cosas, para el aprendizaje y para laborar. Para laborar. Imaginémonos una institución que tenga alumnos que trabajen. Por ejemplo, imaginemos este problema en algunos estudiantes que estudian sábado y que tengan trabajo. ¿Qué podríamos ver? Porque dicen estrés, pero a la hora de referirnos de estrés, ¿cómo puede estar relacionado el estrés en este caso con con el aprendizaje y la vida laboral? Por ejemplo, yo doy clases día domingo y tengo alumnos que ellos trabajan en maquila. Ajá. Entonces, el nivel de estrés que ellos manejan de lo que es su trabajo, su área laboral, es bastante fuerte. Uh-huh. Ellos trabajan casi de 10 a 12 horas diarias. Entonces, el tiempo que a los jóvenes les queda para realizar tareas es bastante corto, bastante limitado. Y más aunado, repito, al estrés que se maneja en este tipo de áreas de trabajo, pues es bastante fuerte, ¿verdad? La cantidad de personas, el supervisor que está encima como capataz y todo ese tipo de situaciones que van generando pues ese cúmulo de emociones y de estrés en una persona. Mire pues, ahorita usted señaló algo importante. Mire pues, está hablando de estrés y está hablando de tiempo disponible. Entonces, si usted se da cuenta, estas dos variables tienen una relación, podríamos decir. Estas dos variables tienen una relación. ¿Por qué? Porque al no tener tanto tiempo disponible, esto le va a generar estrés. ¿Sí o no? Entonces, si es así, ¿cuál sería mi variable dependiente y cuál sería mi variable independiente? El tiempo sería la independiente y el estrés sería la dependiente. Exacto. Aquí sería la dependiente. ¿Por qué? Porque a través del tiempo disponible yo voy a saber si el alumno está estresado o no está estresado. Y es ahí donde nosotros podemos ir observando esa situación. Entonces, a través de un problema, y esa sería prácticamente algo que vamos a hacer nosotros con nuestro problema. Abigail, ¿puede hablar, por favor, Andrea? Abigail. Gracias. Sí, yo tenía la duda ahorita hablando del estrés, me surgió si esta variable, ¿cómo se podría clasificar en cuanto a cualidades? Porque obviamente cualitativa es, pero ¿cómo se clasificaría? Bueno, el estrés podría señalarse, por ejemplo, de forma cualitativa como leve, como mediano, como alto podría ser. O por ejemplo, en el caso de señalarlo de forma numérica, usted podría hacer, por ejemplo, una pregunta que podríamos hacer aquí, es de 1 a 100, señalando que 1 es el nivel más bajo y 100 es el nivel más alto. ¿Cuánto cree usted que se estresa por hacer alguna actividad? Entonces, dependiendo como usted lo quiera señalar, si su investigación es cualitativa, usted puede poner los parámetros ya específicos, como leve, mediana o alta, o en el caso de ser cualitativa, usted podría señalarlos de forma numérica, ¿verdad? Para que ellos categoricen más o menos en qué nivel se encuentran de estrés. Ya, o sea que si ponemos de 1 a 10 qué tan estresado está, ¿esa ya sería una forma de medirlo cuantitativo? Así es, exactamente. Gracias. Sí. ¿Alguien más?
¿no? Bueno, entonces, como les vuelvo a repetir, es dependiendo la forma en que nosotros estemos tomando en cuenta la situación de poder atribuir esa situación, de cómo nosotros vamos a representar. Es importante señalar que aquí hay una relación de causa y efecto entre las variables. La causa nos va a producir un efecto. La causa sería el tiempo disponible y el efecto es el nivel de estrés que puede generarse en este caso. También puede darse la situación que una variable sea cualitativa y la otra sea cuantitativa, o que ambas sean cualitativas o ambas sean cuantitativas. Sin embargo, pues yo quiero ser muy enfático. Aunque estamos tratando esto como parte de investigación, el curso no es investigación, el curso es estadística, y es por ello que yo les voy a pedir que nos vayamos por la rama cuantitativa, porque es la realidad del fin del curso, ¿verdad? Que es la parte estadística que nosotros vamos a buscar. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, Lick. Muy Sí, bien, licenciado. excelente. Vamos a entrar ya directamente el viernes, quiero señalar, vamos a entrar directamente a hablar acerca ya de procesos cuantitativos, como llevar estadísticas, como hacer algún tipo de estudio específico, pero quiero señalar primero acerca de la parte de investigación científica. Entonces, en la parte de la investigación científica, es así como nosotros vamos a llevar a cabo nuestros procesos investigativos. Inclusive esto es lo que nos va a servir para hacer nuestro proceso de tesis. Vamos a tener que llevar una investigación estadística por lo sencillo que sea. Aquí vamos a necesitar operaciones complejas que requiera atender múltiples aspectos. Los resultados tienen que darnos una seguridad buscando una finalidad que específicamente se tenga. Y obviamente, pues la naturaleza que vamos a tener de los fenómenos va a tener una factibilidad para observar otros elementos. Entonces, la investigación tiene que ser de un carácter estadístico, que es lo que les estoy señalando, por eso es de que el curso es estadística, pero tiene que ser de carácter estadística cuando no se tiene un buen flujo de información que permita que esta información se organice o se condense. Entonces, vamos a detener un momentito porque ya se me va a apagar el tiempo, entonces prefiero cerrar y volver a abrir. Vamos a vernos dentro de un ratito hoy. Con el mismo enlace, Lick. Sí, vamos a hacerlo con el mismo enlace. Muy bien, gracias.